comienza nuestra sección de patrimonio, concretamente la que nos habla del patrimonio cinematográfico, y eso significa que ya nos acompaña en el plató de Córdoba TV Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. A vosotros. Bueno, pues Antonio Moreno, coleccionista, investigador del cine rodado en Córdoba, nos acompaña una edición más aquí en nuestro plató, en nuestro magazine. Hoy nos vamos al año 2003 para hablar de una película que nos trae, bueno, pues a un personaje mítico, ¿verdad?, para generaciones y generaciones de niños. Sí, lo que pasa que no es un personaje muy conocido en España. Estamos hablando del payaso Pipo. Esto es como si habláramos de, por ejemplo, de Fofó o de los payasos de la tele, y quizá el personaje conocido por nosotros que lo pueda conectar sería Pipi Landstrut, o Pipi Calzas Largas, un personaje de este estilo. Pipo es un payaso creado en, bueno, un personaje holandés. Es un personaje que se creó para el público infantil holandés. Es un personaje de televisión y es lo que pasa, de la televisión pues salta al cine. Bueno, esto es una serie que empezó en el año 1958 y que estuvo en emisión prácticamente una historia cada año hasta el año 64. En 1966 Pipo regresa a una serie de episodios cortos, unos 5 minutos, dura hasta 1968 y luego se hacen una serie de historias sueltas hasta el año 70. Bueno, en DVD han aparecido varias aventuras como Pipo y los piratas o Pipo en Oriente. En 1980 cae el telón para Pipo debido al incremento en los costes de producción y luego, pues bueno, se rescata en el año 1991, perdón, en el año 1998. En el año 1991 es cuando muere el personaje que le interpretaba. Entonces, en 1998 se establecen los planes para revivir al payaso. Bueno, los nombres para mí son impronunciables porque todos son holandeses, lógicamente. El título original de la película, yo no te lo voy a decir, el título en castellano sería Pipo y el Caballero de la Perla. Cuando aprenda holandés, pues te lo diré, porque... Bueno. Estamos ante la primera película en torno a esa figura, la de Pipo el Payaso. Seguro que nuestros espectadores, Antonio, se están preguntando cómo se produce la conexión entre el rodaje de una película en torno a esta figura que, como bien decías, procede de los Países Bajos y la ciudad de Córdoba. Pues muy sencillo, porque resulta que se trata, bueno, en la aventura de Pipo y el Caballero de la Perla, casi el título lo dice, es una especie, es una aventura medieval o rodeada de caballeros medievales. Entonces, claro, en Holanda sí hay castillos, lo que pasa es que el tipo de castillo que se iba buscando para esta producción no existe allí. Son los típicos castillos con torreones, con almenas, con puentes levadizos, etcétera, etcétera. Eso no existe allí. Entonces, bueno, aquí en España sobran ese tipo de castillos. De hecho, el próximo programa veremos que un protagonista fue el castillo de Loarre. Bueno, pues en este caso se buscaban castillos, bueno, pues no voy a decir como el de la Cenicienta de allí de Disneylandia, pero de ese estilo de grandes torres, grandes almenas, etcétera, etcétera. Bien. Pues entonces todo el equipo de producción, lógicamente, se vino a España porque, por suerte, se conservan muchos castillos de ese estilo y además muy bien conservados, esto hay que decirlo. Te iba a decir, el castillo, ahí está, el castillo de Turégano. Estamos viendo ya y Arevalillo. Perdona Antonio, una primera imagen de la película. Pues son fotogramas, porque bueno, estamos viendo el antiguo pantano de la Breña y al fondo el castillo de Almodóvar. Sí. Ya te digo, se utilizaron los castillos de Turégano, Arevalillo y Cabezuela y Pedraza en Segovia. También se rodaron unas escenas en Consuegra, en Toledo, con los molinos de viento de fondo. Y lógicamente, bueno, ya el resto de escenas, bueno, buena parte de la película localizada en el castillo de Almodóvar, ahí vemos otro fotograma.
Y también una pequeña parte para finalizar la película en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Claro, es que Llama la atención la factura de la imagen. ese castillo tenemos la gran suerte de que a principios del siglo pasado, si no me equivoco, se empezó a restaurar por el conde de la Floresta, si no me equivoco. Bueno, el castillo terminó muy mal, también en la guerra civil sufrió mucho daño y a partir de esa fecha se restauró, se sintió la necesidad por parte de los propietarios de restaurarlo. Bueno, y estamos viendo una escena. Entonces se ha restaurado muy bien, por suerte para nosotros y por suerte también para Almodóvar. Entonces, bueno, pues el castillo se utilizaba para bien poco y últimamente se le quiere dar, bueno, hablando en politiqués, se le ha puesto en valor. Entonces, bueno, pues se utiliza para congresos, para reuniones, para cuestiones de ocio y últimamente pues tiene una vertiente mucho más lúdica, como puede ser el rodaje de las películas, rodaje de documentales e incluso lo utilizan para celebrar bodas. Y se realizan además dramatizaciones, desde luego ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el concepto de la visita, de la ruta turística. Y bueno, es curioso, Antonio, cómo dos mundos aparentemente pues, muy alejados, ¿verdad?, combinados logran dar lugar a este moderno cuento de hadas, ¿no?, con toda esta magia. Vaya, fíjate, los personajes, bueno, aquí es que estamos viendo muy poco. Te he traído las escenas cortas de la película en las que podemos ver el castillo. Bueno, ahora en la escena final veremos el Alcázar. La verdad es que el castillo es imponente. También, bueno, las escenas rodadas en Turégano son muy bonitas porque el castillo de allí también es muy bonito, pero yo creo que al equipo de producción, al equipo de localizadores, le entraría directamente por los ojos, pensando, ostras, qué castillo más grande y más bonito y además bien conservado. Bueno, detalles de la película, vemos todos los tonos de los colores están fuertemente subidos. Sí, sorprende, ¿verdad? Además, la paleta cromática que se consigue. Bueno, no deja de ser una película infantil, entonces a los niños hay que meterle las imágenes como sea. Ahí tenemos, bueno, estamos viendo una banda municipal, que me imagino que sería de allí, de la localidad. Bueno, toda la película está tratada digitalmente, hay muchísimas mariposas añadidas, florecillas en el campo, que contribuyen también a ese mundo, ¿no? Claro, el mundo de fantasía. La historia es bastante curiosa, bueno, el argumento es bastante extenso, te leo un par de frases nada más, por lo menos para que sepamos qué es lo que estamos viendo. Pero hay un romance de siglos, ¿verdad? Sí. Te espera. El payaso Pipo trabaja en el circo de Dique Deur. Un día recibe una carta de su tía Anuska en la que le pide ayuda. El pueblo en el que vive parece encantado porque se escuchan ruidos que no dejan dormir a los habitantes. Pipo coge su carromato y se pone en marcha junto a su mujer Mamaloe y a su hija Petra, que la estamos viendo ahí. Pero Dique Deur no quiere que se marche, así que lo persigue en su coche. En el camino encuentra a dos rufianes, Sniff y Snout, que se unen a él. Pipo llega por fin a casa de su tía Anuska y ésta puede ver el futuro a través de la bola de cristal. Mamaloe y Petra deciden visitar el viejo castillo de los alrededores y tía Anuska les advierte que los ruidos proceden precisamente de allí, pero aún así no se desaniman. De hecho, dan con la causa de los ruidos. En el sótano encuentran a un caballero dormido y cuyos ronquidos escuchaban los paisanos. Es el caballero de la perla, Didero de Donderstein. Accidentalmente lo despiertan y les cuenta que ha estado durmiendo allí durante unos 500 años. Su querida amada, la noble dama Philette de Bombán, también está dormida. Al parecer, un caballero rival le dio una poción mágica esperando eliminarle la noche anterior a un duelo que tendría lugar. Bueno, pues al final el argumento es bastante simple. Despiertan al caballero, van en busca de la dama, la despiertan también y al final no solamente consiguen reunirlos, sino que además, a través de cierto hechizo mágico y tal, los devuelven 500 años atrás a su época. En fin, bueno, la historia es fantasía pura y dura, está claro el público al que va dirigido y, bueno, lógicamente no se estrenó en España por cuestiones bastante obvias. Bueno, y solamente decirte el nombre del director, si lo pronuncio bien,
Martin Lageste. Y bueno, y ahí tenemos el DVD para que veas que, bueno, la edición es la holandesa, tuve que comprar esa edición en Holanda porque, claro, en el mercado nacional no existe. Como siempre nos traes estos ejemplares que muestran que junto a la faceta de investigación como investigador nos encontramos también con esa colección que nunca se termina y que todo lo contrario nos va abriendo ventanas a otros artículos, a otros productos que nos hablan de todos los títulos que estamos aquí comentando. Decíamos que ya en Córdoba capital nos vamos a encontrar con el Alcázar de los Reyes Cristianos. Sí, claro, me parece que he traído un fotograma solamente, porque ya el vídeo casi excede los 3 minutos. Vamos a intentar verlo, pero bueno, mientras tanto vamos a conocer un poquito más sobre esa etapa del rodaje. Sí, se rodaron una escena aprovechando que en la capital pues tenemos el Alcázar. Se dejaba la acción en el castillo de Almodóvar, porque bueno, ya habían despertado al caballero, etcétera. Ya ahí habíamos visto precisamente en el camino de acceso al castillo de Almodóvar cómo se reunía con su amada y tal, y luego la acción salta a otro castillo, entonces es una acción nocturna, porque ya prácticamente es la escena en el hechizo en donde el caballero y su amada regresan a la época medieval, ¿no? Entonces ahí se desarrollan una serie de encantamientos y tal. Se prefirió que se rodara por la noche, no sé, igual le daba un ambiente un poco más mágico, más misterioso. Y bueno, pues esas escenas están rodadas ya en el interior del Alcázar de los Reyes Cristianos, los jardines y, bueno, pues toda esa parte de allí, de los estanques, en fin, todo, habían puesto antorchas, en fin, todo también muy bonito, ¿vale? Bueno, pues allí se desarrolla la parte final y luego también tenemos, bueno, ya la última escena que, pues no sé si será en Córdoba, porque son escenas de pinares, igual están hechas allí por la zona del pantano, del antiguo pantano de la Breña. Pues son escenas ya de bosque en las que vemos a Pipo y su familia regresando al circo en su carromato, ahí termina la película. Bueno, pues invitamos a nuestros espectadores a que vean esta película para que puedan también compartir con nosotros, ¿verdad, Antonio? Yo quiero recordar, lo hacemos habitualmente, que todas tus intervenciones de esta sección, al igual que todas las entrevistas y reportajes, las vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube y que puede ser una magnífica forma de reencontrarse con esta película o entrar en contacto con ella, el verla y luego rescatar esta visita tuya hoy aquí en Córdoba TV e incluso quizá pues algún espectador pueda iluminarnos sobre ese dato que se nos quedaba ahí, esos pinares, a qué localización podrían corresponder. Pues nosotros encantadísimos, ¿verdad?, de recibir toda esa información. A fin de cuentas forma parte de este camino que emprendíais Carmen y tú hace tantísimos años, ¿verdad?, y que por suerte continúa porque el séptimo arte sigue dándose muchas satisfacciones, ¿no? Sí, solo avisar de una cosa, la película está en holandés. O sea que... Bueno, nos quedaremos con el atractivo de esos parajes para verla y bueno, esperaremos que haya alguna edición que al menos nos pueda proveer de unos subtítulos que nos permitan ver la película adecuadamente. Antonio, a unos minutitos de que termine la sección y que por extensión lo haga también el Córdoba TV de este martes 7 de abril, podemos presentar la próxima película, aquella de la que hablaremos en unas semanas cuando regreses. Sí, pues si quieres presentamos la siguiente película. Esta es del año 2004 y también se rodó en un pueblo de Córdoba. La película se titula Exiles. El título, esta película es francesa, el título original supongo que se pronuncia Exiles y bueno, es tan sencillo como Exiliados. El director es Tony Gatliff, también bastante conocido. Mejor director, Palma de Oro en Cannes en 2004. Correcto, efectivamente, es un director argelino y es una película bastante curiosa. Bueno, es una película muy desconocida, la encontré de pura casualidad, ni en la Filmoteca ni yo sabíamos, ni siquiera en la Internet Movie Database existe esta película. Lo cual ya es una referencia, ¿verdad?, sí, para dar cuenta de esa... Desde luego, fue un descubrimiento porque yo no sabía que esta película se había rodado. Y bueno,
Lugar de rodaje curiosísimo, son unos lugares que dices, bueno, ¿qué encontrarían aquí para...? Se rodó en Peñarroya, Pueblo Nuevo, concretamente lo que se llama el cerco minero. Sí. El cerco minero es toda la industria que se montó allí en torno a la minería del siglo pasado, que eso ya ni siquiera está en pie, o sea, eso son ruinas. Entonces, pues hay unas escenas bastante curiosas de la película que se rodaron allí. Entonces, bueno, pues leyendo un libro sobre Peñarroya, Pueblo Nuevo, el ambiente minero, etcétera, etcétera, se comentaba en un párrafo muy pequeñito que, bueno, que incluso se había utilizado el cerco minero para rodar una película en el año 2003-2004. Así que me puse en la búsqueda y resulta que era esta, Exils de Tony Gatliff. Difícil de encontrar, pero sin embargo tenemos que decir que la edición que nos traes es española, pertenece a una colección bajo el título Autor y dispone tanto de doblaje en español como de subtítulos en español, así que sí, podemos verla tranquilamente, tal como se nos indica en la contraportada, en francés con esos subtítulos o directamente doblada para aquellos que prefieran esa opción. Sí, bueno, no es tan complicado, el francés por suerte no es un idioma tan complicado como el holandés que hemos visto Sí, antes. pero en otros títulos no se nos da esta facilidad, ¿verdad? Claro, y bueno, y la suerte es que estamos ya en el año 2004, prácticamente todo el cine se publica tarde o temprano en DVD, con las ventajas que el DVD ofrece, como pueden ser la variedad de idiomas, los subtítulos, y de hecho, bueno, ya en la explosión de la comunicación y la información, cualquier detalle que queramos encontrar sobre el director, sobre la película, en fin, incluso sobre los protagonistas, pues Internet, nosotros lo único que tenemos que acudir es Internet, buscar lo que queramos y allí lo encontraremos. De hecho, bueno, para mí fue muy fácil encontrar la película, tuve suerte que estuviera editada en español, porque claro, una cosa que interesa no solamente ver las películas es intentar entender por qué el rodaje allí, claro. Luego, si quieres, lo explicamos ahora en el programa que viene. El título obedece a que es una pareja cuyos orígenes están en Argelia, pero que están viviendo en París. Entonces hacen un recorrido a la inversa, atraviesan toda España, precisamente, bueno, atraviesan Francia y España para volver a Argelia, el camino inverso al de sus padres o al de sus abuelos, que tuvieron que emigrar a Francia. Bueno, pues esta pareja lo hace al revés, intentando descubrir precisamente los orígenes de sus padres, de sus abuelos. Entonces, bueno, pues hay un momento en que se ve cómo atraviesan la frontera franco-española y, bueno, van atravesando la geografía española, de hecho, cogen un ferry en Tarifa, si no me equivoco, y, bueno, pues desembarcan en Marruecos y atraviesan Marruecos hasta llegar a Argelia. Entonces, bueno, pues se van encontrando, lógicamente, ¿cómo te diría?, personas, digamos, de su entorno, gente un poco desheredada de la tierra, ¿no? Entonces vemos que allí en el cerco minero, en las ruinas, pues viven también gitanos como ellos, gente vagabundos, gente que va de allá para acá. Entonces, pues bueno, pues están viviendo allí de una manera un poco alegal, no voy a decir ilegal, pero un poco alegal. Entonces, bueno, pues allí, digamos, suponen un punto de encuentro, ¿no? Lo vemos acarrear los garrafones de agua a la fuente para llevarlo a casa, cocinar con el camping gas, en fin, están allí, toman contacto con esta gente y bueno, pues ellos pues siguen su particular periplo, ¿no? Que tienen que atravesar toda la geografía hasta llegar a Tarifa. La película es muy interesante, sobre todo también para descubrir al director, que yo no lo conocía. Tiene un cine bastante particular, Tony Gatliff. Él es gitano, un gitano argelino. Entonces, claro, su cine no es el típico cine comercial o la típica producción de Hollywood, donde nos ofrece un punto de vista amable, divertido de la vida. Al contrario, nos ofrece pues el punto de vista, fíjate, del pueblo gitano. En este caso, gitano argelino, gitano francés. Bueno, pues si te parece, Antonio, podemos hacer una cosa, pedir a nuestros espectadores que intenten hacerse con esta película, que intenten verla, para que cuando vuelvas a visitarnos y nos muestres esa parte del rodaje que nos lleva
hasta Córdoba, como siempre decimos, rescatando esos rodajes, ese celuloide que pues refleja total o parcialmente tanto la capital como la provincia, pues ya tengamos además toda esa información y hayamos podido compartir esa experiencia, ese viaje de retorno junto a los protagonistas, a estos exiliados argelinos, y lo hagamos contigo dentro de unas semanas. Yo creo que muchos de nuestros espectadores ya tienen una motivación más que de sobra, seguro que les ha interesado la película y, como decimos, recordamos, existe esa edición en español o al menos en francés con subtítulos en español, así que podemos decir, Antonio, que nos mandas tarea para la próxima. Pues sí, si quieres sería un ejercicio bastante interesante, que ahora sería presentar la película, pero después de que el público, nuestros televidentes la hayan visto, o por lo menos ver la parte que nos interesa de la parte rodada aquí en Córdoba, en fin, como cada uno quiera y guste, desde luego. Muy bien, bueno, pues hacemos nosotros esa invitación, al menos es nuestra propuesta, sí, la de Antonio invitado, y la mía luego. propia. Muy bien, bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacerlo una vez más después de esta Semana Santa, por regresar con todo el cine, con el séptimo arte, con esos cineastas que han fijado su vista, su atención en nuestra tierra. Muchísimas gracias y bueno, hasta muy pronto, hasta dentro de unas semanas. Sí, claro, gracias a ti como siempre, y sí, ya nos vamos a ver para prácticamente enfilar la recta final de las películas. Bueno, deseamos, y te lo comentaba antes a micrófono cerrado, que no sea la última, que sí cerremos un ciclo, pero que nos sigamos encontrando con la investigación de Antonio Moreno. Desde luego, porque material rodado hay mucho y además de muy buena calidad. Bueno, pues estaremos esperándolo y se lo comunicaremos, ¿verdad?, a su debido tiempo a nuestros espectadores. Antonio, nuevamente gracias y hasta la próxima. A vosotros.